Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos, pidiéndole a nuestro Padre su bendición en este momento. Padre que estás en gloria, ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra. Yo te pido que me ayudes a poder darme a entender y que cada uno de nuestros corazones pueda estar receptivo a lo que tú quieres sembrar en ellos, Señor. Que a través de tu palabra nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo puedan recibir el beneficio de la vida. Gracias, Padre bendito, por este privilegio que nos concedes. Te damos la gloria y te damos la honra. Ayúdenos a poder estar atentos y reverentes, escuchando tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Estamos considerando la serie, hermanos, Conserve el fuego en su lámpara. Y hoy vamos a considerar el tema, rasgos de una generación impía. Todo padre cristiano, hermano, no debe de descuidar la responsabilidad de pasar la antorcha, es decir, el conocimiento, la palabra de Dios a sus hijos, que es la nueva generación. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De lo contrario, estaremos formando personas que no respondan, hermano, al servicio de Dios cuando éste así lo requiera. Y peor aún, si no hacemos esto de discipular a nuestras nuevas generaciones, las estaremos condenando, hermano, a una generación con un carácter impío. Y eso lo vemos precisamente con la generación de Elí, con los hijos de Elí. Ahí en 1 Samuel 2:12, yo quiero que vaya ahí a 1 Samuel porque ahí estaremos discutiendo. Vamos a retomar el estudio de la familia de este sacerdote, sumo sacerdote Elí. Y en 1 Samuel 2:12 tenemos esa característica, ¿verdad?, que le sigue a la generación cuando no tiene los padres su responsabilidad de pasar el conocimiento del temor de Dios a ellos. Dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Mire, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impío son aquellos que desprecian a Dios. Eso es lo que representa la generación impía. Aquellos que desprecian a Dios y viven en rebelión contra Él, hermano. Y en la historia de Elí y sus hijos tenemos algunos rasgos que describen a una generación impía. Y hoy veremos uno de ellos. Y es este: servir para hacer tropezar. Servir para hacer tropezar. Es un rasgo de la generación impía. Mire, hermano, el pueblo de Israel en este momento de la historia en el cual figura Elí y sus hijos, estaba siendo pastoreada por líderes impíos. Estaba siendo pastoreada por líderes impíos, producto de un padre irresponsable que no pastoreó a sus hijos de una forma correcta. Por lo tanto, no era de extrañar que el fuego del candelabro que se encontraba en el lugar santo, hermano, estaba a punto de extinguirse por la sencilla razón de que el papá no les había orientado, no les había discipulado de la forma correcta de cuáles eran sus deberes como sacerdote, y obviamente estaba reflejándose en esa forma. Pero eso no quedaba allí, hermano. La situación era más grave. La falta del discipulado, fíjese bien, de estos hijos orillaba a estas personas
a que a las personas a los cuales estaban sirviendo serían obstáculo para ellos en su servicio y devoción a Dios. Y yo quiero que vaya a 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 y 16, hermano. Porque ahí tenemos precisamente la forma en que estas personas estaban sirviendo al pueblo. No lo estaban haciendo de una forma correcta, estaban sirviendo para hacer tropezar al pueblo. Y repito, por falta de ¿qué? De instrucción bíblica. No hubo en Elí la responsabilidad de educarlo de una forma correcta, de cómo debían de servir a Dios y cómo debían de servir al pueblo. Y por lo tanto lo estaban haciendo de una forma equivocada, a su propia manera. Vamos a leer ahí 1 Samuel 2:13. Ya lo tiene, ¿verdad? Bueno, mire. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a asilo. De entrada vemos un abuso, fíjese bien, de los sacerdotes para con los adoradores de Jehová. Pero sigamos leyendo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Mire qué cosa más tremenda. Aquí obviamente estamos viendo que estos sacerdotes, estos siervos de Dios que se debían al pueblo, no estaban ejerciendo su ministerio de una forma correcta al pueblo. Estaban menospreciando las ofrendas, estaban abusando de su privilegio, hermano mío. Y yo quiero llamar su atención en el versículo 16 y quiero leerlo en esta otra versión, porque me parece más interesante, arroja más luz. Y dice esto, mire: si el hombre que ofrecía el sacrificio decía: toma cuanto quieras, pero deja primero que se queme la grasa como la ley lo exige, es decir, era algo establecido por Jehová que debía de quemarse primero lo gordo de ciertas áreas del animal que se presentaba como sacrificio. Mire, era parte de la ley, pero ellos estaban violando esta ley. Y dice ahí, sigo: pero deja primero que se queme la grasa como la ley lo exige. El siervo enviado por el sacerdote respondía: no. Mire cómo se oponían a lo que el Señor había establecido en su servicio al pueblo. Y decía el criado de los sacerdotes: no, dámela ahora o la sacaré a la fuerza. Como vemos, había un abuso y irrespeto en el ejercicio de las funciones de estos sacerdotes, hermanos. Haciendo tal cosa, ellos estaban menospreciando no solo sus privilegios y deberes, sino las mismas ofrendas que el pueblo traía a Dios. Y lo más grave, y esto es lo más serio, hermano, el pueblo, al ver la actitud de estos líderes religiosos, se abstenían de presentar sacrificios a Dios, menospreciando así también ellos
el hecho de participar en la adoración a Jehová. ¿Dónde se encuentra eso? 1 Samuel 2:17, por favor, acompáñeme. Dice así: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, ¿qué hacían? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Como vemos, estos líderes religiosos ciertamente estaban sirviendo, pero estaban sirviendo para hacer tropezar al pueblo. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano mío. No debemos servir para hacer tropezar a otros en su devoción a nuestro Padre Celestial. Fíjese lo que le voy a compartir. Tomando esto como base y contextualizándolo a la iglesia actual, lo peor que le puede ocurrir a una congregación cristiana evangélica es que esté siendo liderada por una generación de gente impía, hermano. Es lo peor que le puede pasar a una congregación, que esté siendo precedida por líderes corruptos, impíos. ¿Pero producto de qué? De la falta de formación de sus padres. Porque vuelvo al punto, los hijos de Elí tenían un trasfondo del por qué se comportaban de esa forma. Ellos simple y sencillamente estaban sirviendo a Jehová a su manera y no a la manera de Dios, porque el Padre no les enseñó cuál era esa manera de Dios. Por lo tanto, ellos impusieron sus propias actitudes, su manera de servir, ¿verdad? Y lo hacían de una forma prepotente, hermano. A lo cual Dios obviamente no le agradó en lo absoluto. Y repito, esto se debía precisamente a la carencia de conocimiento sobre sus privilegios, sus deberes en cuanto a la forma de ejercer el sacerdocio frente al pueblo. Porque no hubo un padre responsable que los educara en cuanto a eso. Y ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Un pueblo de Israel siendo pastoreado por una generación impía. Y lo mismo sucede hoy en día, lamentablemente, hermano, en nuestras congregaciones. Bueno, no generalizo, ¿no? En muchas de nuestras congregaciones. Ahora, debemos de tener en cuenta una cosa. Yo no puedo servir a Dios a mi manera, como lo estaban haciendo esta generación de líderes. Yo no lo puedo, hermano, servir a Dios y a su pueblo imponiendo mis propios criterios, mis propios métodos o mis propias estrategias. Yo no puedo servir a Dios así. Dios ha delineado la forma como yo debo de presentarme delante de Él, como yo debo de adorarlo y como yo debo de servirlo. ¿Y cuál es la forma que Él ocupa para expresar lo que Él quiere y cómo quiere que se sirvamos? A través de su palabra. A través de su palabra. Ahora, nosotros los adultos somos los responsables, hermano mío. Escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros los adultos somos los responsables de poder educar a las nuevas generaciones de tal manera que al faltar usted y yo, ellos continúen sirviendo a Dios de la forma como Jehová lo demanda. Y que no terminen sirviendo a su manera y siendo lo peor de tropiezo para aquellos que quieren adorar a Dios. Esto, hermano, es grave y es algo muy importante que lo tengamos en mente. Especialmente nosotros que vamos más para allá que para acá.
Pronto se nos acerca el día de la muerte, señores, tarde o temprano. Y tenemos que cerciorarnos que las personas que nos van a precedir, que nos van a dar seguimiento a la obra, lo haga bien. Lo haga bien, de acuerdo a la palabra de Dios. No a sus criterios, no a sus estrategias, no a sus propios pensamientos. Porque si recurren a eso es por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Porque no hubo quien los orientara en cuanto a cómo se debe de servir a Jehová y cómo se debe de hacer. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros, hermanos, tenemos recursos, obviamente, y Dios ha establecido recursos para garantizarnos que las nuevas generaciones puedan servir a Dios de una forma correcta y saludable. La primera instrucción nace en casa, viene con los padres. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos a través del ejemplo y lectura de la palabra, de la forma como Jehová quiere que estos se presenten ante Jehová, la forma como Dios quiere que le sirvan a Jehová. Y obviamente los niños, adolescentes y jóvenes aprenden observando al adulto desempeñándose en el servicio en la casa de Dios. ¿Qué está viendo el niño? ¿Qué está viendo el adolescente? ¿Qué está viendo el joven de los líderes actuales en nuestras congregaciones? Dependiendo de eso, así va a ser su comportamiento el día de mañana. ¿Está captando lo delicado que es esto? ¿Lo trascendental que es esto? Nuestro comportamiento, hermano, puede ser de bendición a una generación o puede marcarla a una generación impía que redunda en grave pérdida para sus generaciones que están sirviendo. Por eso es que cada padre cristiano evangélico debe de asumir su responsabilidad de educar a su hijo en el temor de Dios, para que cuando llegue el momento oportuno, el niño tenga el carácter suficiente y pueda desempeñarse efectivamente en el servicio a Dios. Y tenemos un ejemplo clásico en eso: Timoteo. Yo quiero que vaya por favor allá a 2 Timoteo 3. Tenemos esto que el mismo apóstol Pablo dice de este joven. Fíjese, 2 Timoteo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le dijo Pablo a Timoteo: persiste en lo que tú has aprendido, persiste en aquello en lo cual tú has adquirido conocimiento. ¿Y de quién adquirió ese conocimiento? De su madre Eunice y de su abuela Loida. Ellos tuvieron preocupación para que el niño fuese formado en cuanto a carácter, para que en el momento oportuno el Dios de Jacob, el Dios de Israel, al darle el llamado, él pudiese responder de una forma correcta y servir de la manera correcta. Sigamos leyendo. Y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Es lo que le digo, el aprendizaje empieza desde niño. En otras palabras, empieza de casa. Empieza de casa. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando yo expongo a mi hijo a la palabra de Dios, suceden dos cosas maravillosas. Moldeo su carácter. Mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, mire, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, la escritura tiene la función, hermano, de educar, de formar carácter cristiano en los niños. Pero no tiene el propósito de formar carácter,
sino también ayudarles a que conozcan la manera de cómo deben de servir a Dios. Versículo 17, por favor. Mire lo que hace también la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura prepara al discípulo para su futuro llamado, para su futuro servicio. Pero si no se le prepara a través de la palabra, ese servicio no va a ser a la manera de Dios, sino a la manera de Él. Y ese servicio va a redundar ¿en qué? En hacer tropezar al pueblo, así como lo estaba haciendo los hijos de Elí en su generación. ¿Me estoy dando a entender? Vale, fíjese bien, ese es lo primero. La instrucción empieza por casa. Una instrucción hablada pero también visible. Es decir, que el niño aprenda no solamente escuchando, sino que al mismo tiempo usted lo lleve a la práctica. Allí es donde el niño va a darse cuenta cómo debe de ser el comportamiento de un cristiano y cómo debe de servir un cristiano en la casa de Jehová, cuando vea a papá desempeñarse de una forma correcta y saludable. Amén. La otra forma que él ocupa para instruir a estas nuevas generaciones, hermano, es a través de los ministerios que él ha asignado precisamente con ese propósito de educar a la iglesia, de educar a su gente, de prepararla para el servicio de Jehová y hacerles ver cuáles son los lineamientos que deben de seguir para poder servirle a Él. Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11, por favor. Mire lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Con un propósito específico, instrucción. El pueblo que desconoce palabra perece. El pueblo que conociendo la palabra pero aún así no la practica, perece. Así que el propósito de Dios para guardarnos de esas consecuencias es que el padre cristiano asuma su responsabilidad y también ha puesto a gente ungida con el propósito de instruir, de complementar el trabajo que papá hace con sus hijos en su casa. ¿Me estoy dando a entender? Venimos a la iglesia y lo que enfrentamos cuando venimos es a estos ministerios. Estos ministerios que Dios ha levantado, repito, con el propósito de no solamente alimentar al rebaño, sino prepararlo y capacitarlo para la obra a la cual han sido llamados. ¿Por qué digo eso? Sigamos leyendo, por favor. Y se va a dar cuenta la función de la enseñanza de estos 5 ministerios. ¿Qué dice el versículo 12? A fin de qué? ¿Qué es lo que hace el apóstol? ¿Qué es lo que hace el profeta? ¿Qué es lo que va a hacer el evangelista? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? Perfeccionarlos a ustedes. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la escritura. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de maldad. Mire, hermano, ¿qué es lo que hace la enseñanza de estos 5 ministerios? Primero, los perfecciona en el ejercicio del servicio a Jehová. Y ahí lo vemos en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Se da cuenta que al servir a Dios no es que yo lo voy a servir como quiero.
Aquí nadie va a servir a Dios como quiere. Aquí vamos a ceñirnos a lo que Dios quiere. ¿Me escucha? Porque la viña es de Dios y Él es el que establece las leyes y las normas que rigen esa viña, no nosotros que somos sus empleados. ¿Estamos entendiendo esta situación? ¿Cómo yo voy a saber cómo debo de desarrollarme en X ministerio? Aprendiendo palabra, siendo instruidos por maestros, por pastores, etcétera. A través de ello yo recibo el conocimiento necesario para poder hacer una buena obra en la viña de Dios. Esa es mi responsabilidad, iglesia. Esa es mi responsabilidad que yo tengo con ustedes. Prepararlos, capacitarlos para la obra a la cual han sido llamados cada uno de ustedes. Y yo lo hago a través de ¿qué? De la instrucción de la palabra de Dios. Yo no vengo con métodos o técnicas propias, sino acorde a lo que la palabra dice. Así debemos nosotros ceñirnos y actuar. Allí donde radica la bendición y el éxito ministerial. ¿Me escuchó? Va. Pero no solamente están a cargo de formar buenos siervos, sino también el carácter de ellos. El carácter de ellos. Por eso es que dice allí en el versículo 14, para que ya no seamos ¿qué? Niños. Niños. ¿Cuál es el trabajo del ministerio de la palabra? Y aquellos que hemos llamado, tenemos la comisión de impartirla, hacer de que el niño deje de ser niño, llegue a la adolescencia, llegue a la juventud, llegue a la edad adulta. Es decir, hay ciertos niveles de desarrollo cristiano en el hombre. Y dependiendo de la instrucción, así es su desarrollo. Si no hay una buena instrucción, el creyente se queda niño, aunque tenga años de estar en una iglesia cristiana. Esa medida que se expone a alimento, a nutrirse espiritualmente, como él puede garantizar el ¿qué? Crecimiento. Crecimiento espiritual, que es lo que el Señor demanda. ¿Por qué hay muchas personas que no crecen espiritualmente? Porque no se exponen a estos ministerios a los cuales Dios ha investido con el propósito de alimentarlo a usted. Y por eso es que hay mucho raquitismo hoy en día. Hay mucha mediocridad hoy en día en cuanto a creyente, en su carácter y en cuanto al servicio a Jehová. ¿Y sabe a qué se debe? Vuelvo a enfatizar: a la pobre enseñanza que reciben. O lo contrario, lo que reciben no lo ponen por obra. Así que aquí no venimos nosotros solamente a pasar el tiempo y entretenernos. Aquí venimos a que el Señor nos nutra y que a través de la palabra de Dios yo pueda crecer espiritualmente y pueda efectivamente ser un siervo de Dios aprobado por Él, sirviendo acorde a la forma como Él quiere, no a mi manera, como lo estaba haciendo aquella generación de Elí, por falta de instrucción. ¿Me está captando? Va. Ahora bien, si tal cosa no se hace, es decir, si no hay instrucción, si yo violento la forma que el Señor ha diseñado para que el muchacho, para que el niño pueda instruirse, si el padre es irresponsable, si el líder que está en una congregación o los líderes que están en la congregación son irresponsables, ¿qué es lo que le espera a la iglesia? ¿Qué es lo que le espera a la iglesia? Podemos entonces esperar los mismos resultados que vemos en la generación de Elí, en la nueva generación de Elí con sus hijos. Estaremos formando una nueva generación que estará sirviendo para hacer tropezar a su generación. ¿Me escuchó?
Si nosotros descuidamos la enseñanza, si nosotros descuidamos la instrucción, lo que estamos propiciando es que cuando estos jóvenes crezcan y se pongan al frente de las congregaciones, no lo van a hacer de la forma correcta ni con la actitud correcta. Y ciertamente van a presentar un servicio, pero van a servir para tropezar a aquel que quiere entrar en el camino de Dios. Una de las cosas por las cuales Jesús luchaba mucho con los escribas y fariseos es que eran tapones. Ni entraban ni dejaban entrar. Y así hay mucho liderazgo hoy en día que ni entra al reino y por culpa de ellos no están dejando entrar a los feligreses. Que el Señor nos cuide de esos lobos, hermano. ¿Me escuchó? Este mensaje va dirigido más que todo a los líderes de esta congregación. Empezando por mí. Aquí es parejo la cosa, si usted ve. ¿Me escucha? Aquí es pareja la cosa. Entonces, esta palabra es para todos los que estamos al frente de un ministerio. Si nosotros descuidamos lo anterior, la instrucción, así como lo descuidó Elí con sus hijos, entonces lo que vamos a provocar es que estos muchachos no solamente tengan un carácter impío, sino un servicio incoherente con lo que Dios ha establecido, inapropiado, y por lo tanto haciendo tropezar a la gente. Si esto pasa con nosotros, hermano, estaremos poniendo en nuestros altares líderes impíos. ¿Usted quiere eso? Líder que me escucha, padre de familia que me escucha. ¿Usted quiere una generación de gente impía que esté al frente de esta congregación cuando usted falte? Yo como pastor no. Yo al morir, yo quiero saber, yo tengo esto, hermano, de que al morir, saber de que hay alguien que le dé continuidad a esto. Y que vaya, como dice la Escritura, de aumento en aumento la bendición, no en retroceso. Por eso es que estamos trabajando. Por eso es que estamos instruyendo. Por eso es que yo, hermano, me desvivo por darle a usted lo que necesita. Porque sé que a través de la instrucción yo voy a preparar una nueva generación con compromiso. ¿Me escucha? Por eso es que yo hago mucho énfasis en el estudio, de que se me prepare estudiando. Que si tenemos la bendición de aulas donde podemos estudiar de una forma sistemática, que lo aprovechemos, porque yo no solamente lo veo a ustedes, veo lo que va después de usted. Yo un día le dijo, ya nosotros huelemos a muerto, si solo el limón nos falta en la trompa. Sí, hombre, seamos sinceros. Pero ¿qué con la gente nueva? Esa me preocupa a mí. Esa me preocupa. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Tenemos que hacer fuerza en ellos para que logren abrazar, no mi visión, la visión de Dios en su obra. ¿Qué es lo que Dios quiere con sus vidas? ¿Qué clase de carácter quiere el Señor que cultiven y que formen cuando estén sirviéndole a Dios? Pero repito, cuando no lo hacemos, estaremos poniendo entonces en nuestros altares líderes impíos con apariencia de piedad, pero con vidas pecaminosas. Así como estaba sucediendo con la generación de Elí. Ellos estaban sirviendo, eran sacerdotes del pueblo de Israel, pero con vidas impías. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3:1-5. A mí me aflige este pasaje porque describe el carácter de la generación previa al rapto, hermano. Y esto es de preocuparse. Que esta profecía no recaiga sobre los hijos nuestros. ¿Me escucha? Que caiga por otra parte, hermano. Pero con los nuestros, que no caiga.
Pero esta es una profecía que se tiene que cumplir. Pero repito, se debe precisamente a la pobreza de educación y de enseñanza y de instrucción que va a haber en los últimos tiempos. La gente va a correr, como dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, la gente corre a las fábulas, a los cuentos, a las cosas que van más que todo a la emoción, a las sensaciones, pero no a la formación de carácter, al grado de compromiso que las personas tienen, especialmente cuando se enfrentan a las pruebas de la vida. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:1-5 hablando de esa generación impía, porque esta es una generación impía, hermano, al igual que los hijos de Eli. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Nosotros oramos para que las cosas cambien y está bueno. Van a cambiar no de una forma absoluta, sino relativa, ¿verdad? Pero esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, dice. Bueno, ¿por qué? Porque habrá hombres, aquí voy, una generación marcada por la impiedad. ¿Y qué genera eso? La falta de instrucción bíblica, la falta de discipulado, la falta de no pasar la antorcha a las nuevas generaciones. Cuando nos ponemos a nuestros hijos a la palabra de Dios, el carácter de ellos va a ser deformado por el mundo. ¿Y de qué forma? Pues ahí lo tenemos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, yo cuando leí por primera vez esta cita dije, uy, qué gente más malvada la que hay en el mundo. Y me doy cuenta que esa era la descripción de la gente que estaba en las iglesias. Cuando leí el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el Señor. Aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia que había caído o que está por caer en una época de oscuridad, falta de palabra, falta de doctrina, falta de conocimiento y temor de Jehová. Cuando eso carece y solamente hay entretenimiento, show, luces, bailes, porque le digo, hermano, que ahora hasta bailes hay dentro de nuestras congregaciones y no se diferencian a las discotecas, hermano. Es increíble el grado de apostasía en la cual la iglesia hoy en día está cayendo. Con pantallas gigantes, hermano, ¿verdad? Con luces como que fuera una discoteca, con humo, lo único que cambia es la música, que son canciones cristianas. Pero ¿será que las cosas de Dios se pueden mezclar con las cosas del mundo? Vaya, usted mismo lo acaba de decir, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado. Pero este es resultado ¿de qué? De la falta de instrucción bíblica. De la falta de instrucción bíblica. Por eso es que 2 Timoteo 4:2 le dice Pablo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, la gente no querrá saber sana doctrina. La gente no querrá saber palabra de Dios. ¿Por qué razón? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, comezón de oír ¿qué? Dios te va a prosperar independientemente de tu grado de santidad que tienes. Sigue pecando, porque al fin y al cabo Dios es bueno y te ama. Esas son fábulas, esas son doctrinas de hombres. ¿Me escucha?
Esa doctrina enfocada solamente a la prosperidad, a que Dios te va a bendecir, que Dios te quiere dar carros, que Dios te quiere dar cosas buenas en esta vida. Yo no dudo que Dios quiere darle cosas buenas a la iglesia, pero tiene que pagar precio por eso, y es una persecución. Y nosotros lo hemos estudiado. El Señor promete casas, promete hermanos, promete tierra, pero dice el Señor, con persecución en esta vida y vida eterna. Es decir, la vida, aunque sea bendecida por Dios en esta tierra, siempre hay situaciones adversas y difíciles. Y solamente aquel que está firme en la palabra de Dios va a poder enfrentar esos tiempos de escasez, esos tiempos de tristeza, esos tiempos de dolor, esos tiempos de aparente pérdida. De lo contrario no va a soportar. Pero la gente hoy en día lo que quiere es oír que todo está bien, que no se preocupe, que todos van al cielo. Independientemente de cómo se comporten, Dios solamente se enfoca en lo externo. Y no es así. ¿Me escucha? Perdón, hay gente que dice, solo se enfoca en lo interno. Y lo externo pues se deja afuera. No es así. Limpia primero lo de adentro para que lo de afuera sea también limpio. Dios se preocupa por todo de nosotros. Pero repito, estamos ante una corriente de ideas, como dice aquí la palabra, o fábulas, que lo que hacen es darle hacer como un tapón a la sana doctrina, hermano, que no fluya. Más que nosotros estamos muy dados precisamente a que nos digan solo cosas bonitas. Y no es así la cosa, ¿verdad? Sí hay cosas bonitas en el Evangelio y creo que todos hemos disfrutado de ellas en su momento. Pero también hay cosas muy difíciles y duras que solamente aquel que está cimentado en la roca, en la palabra, puede sobrellevar. Y ese es mi trabajo, fundamentarlos a ustedes no en pantanos, no en arenas, sino en rocas, para que cuando venga el día malo, la palabra lo sostenga a usted, esté yo o no esté su líder o no esté, el líder inmediato. Pero ¿qué importa si tiene a Cristo en su corazón? Si tiene la palabra viva en su corazón. Usted no va a ser presa de nada ni de nadie. Usted no me lo va a engañar nada ni nadie. Y van a venir fuertes tempestades, pero va a permanecer como la palmera, en pie, de guerra. ¿Me escucha? Y ese es el propósito, hermano, de la enseñanza, ¿verdad? Pero repito, cuando se descuida eso, sometemos lamentablemente a nuestras generaciones a líderes impíos con características reprochables por parte de Dios, porque ya vemos las actitudes que tienen ciertamente una apariencia de piedad, pero en realidad en su corazón hay maldad. Que el Señor nos ayude, hermano. Cuando nosotros ignoramos palabra de Dios, imponemos el servicio a nuestra forma, a nuestros métodos y nuestros criterios, entonces ahí es donde viene la contrariedad, ¿verdad? Ahí es donde nosotros terminamos sirviendo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y hay ejemplos, por eso es que debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano. ¿Cuántas veces los líderes nuestros nos dicen, hermanos, a tales horas nos vamos a reunir? Y los líderes no llegan a esa hora. Y la gente que lo sigue, ahí está a esa hora. Y de repente vienen los líderes. ¿Y qué van a decir? Dígame usted. ¿Sabe lo que usted está haciendo ahí? Le está enseñando mal a su generación. Le está enseñando mal a su generación. No le está enseñando que mantenga palabra, que cuando se dice algo se sostiene y se mantiene. Si yo le digo a usted, hermano, a tales horas ahí voy a estar, a tales horas yo voy a estar. No solamente me ayuda a mí a ser disciplinado, sino que me ayuda a disciplinar a la gente. ¿Me escucha? Pero si el líder es indisciplinado, crea que la gente también que le sirve va a ser sin disciplina alguna. Y va a repetir ese patrón de conducta. Y usted quiere una generación que no cumpla palabra.
Entonces, líderes que me escuchan, empiece usted a cumplir su palabra. Personas que mantienen sus promesas, compromisos. Si de repente ha prometido algo, cúmplalo. Y que la generación vea que usted verdaderamente cuando dice algo lo cumple. Allí le estará enseñando a la generación a que esa es la forma de servir y tratar al pueblo de Dios. Con responsabilidad, con disciplina, en lo que requiera diligencia, no perezoso, dice el Señor, sirviendo con fervor a Jehová. En lo que requiera disciplina. Esa es la manera de Dios, pero nuestra manera es, bueno, yo así soy, hermano. Estamos actuando al igual que los hijos de Elí, sirviendo a mi manera. ¿Y qué de aquellas personas, hermanos, que no se les enseña el sentido de responsabilidad? Porque los líderes no tienen ese sentido de responsabilidad. Y de repente el líder viene a improvisar. ¿Me escucha? Viene a improvisar y hace que su gente también improvise. Porque a cuántos de ustedes de repente un líder le ha dicho, hermano, cante así en el momento. ¿Cuántos de ustedes algún momento un líder le ha acercado y dice, hermano, predique? Usted no tiene obligación de cumplir a esa palabra. Para empezar, es el líder el que debe de asumir las consecuencias. Si alguien no me faltó a mí, fíjese bien, yo como líder tomo ese papel, pero no lo voy a asignar de una forma a otra, de una forma así, a la ligera, improvisada. Para eso el líder tiene que estar preparado. Para ser el director de la orquesta, el que cante en orquesta, para ser el que predique, para ser el que dé testimonio. ¿Me escucha? Pero si de repente por evadir algún tipo de privilegio asigna de una forma abrupta e irresponsablemente a otra persona, lo que está diciendo con eso es que usted es una persona que improvisa. Y está orillando a otra persona que también improvise. Y Dios no es de improvisaciones, hermano. Dios es un Dios de orden. Ese es el servicio a Jehová. Un Dios de orden, no de improvisaciones. Entonces yo como líder debo de dar el ejemplo, ¿no? Me faltó el fulana, pues no importa, yo lo voy a hacer. Pero yo no voy a asignar una responsabilidad abruptamente a otra persona y la voy a jalar así, ¿no? Abruptamente, no. Porque allí lo estoy diciendo yo a ella o a él. Yo lo que le estoy diciendo a él o a ella con esa actitud es, hermano, usted puede improvisar en el servicio a Dios. No importa, o improvise. Cosas sutiles que se nos están dando dentro de nuestras congregaciones, ¿sí o no? Pero vea lo trascendental de esto. Porque esas personas van a repetir su patrón de conducta. Van a pensar que eso es la norma de improvisar. Yo les puedo enseñar en la escuela de capacitaciones precisamente que no se debe de improvisar. Pero si en la práctica yo lo hago, ¿de qué sirve la enseñanza? Debe ser coherente lo que yo enseño con lo que yo hago, ¿no? Amén. Ya se les dice a la gente que debe de ser diligente en lo que hace y de repente ve líderes aquí que le gusta la improvisación. ¿Usted cómo ve las cosas cuando usted falte? Usted está creando una generación de gente que va a venir a improvisar para las cosas de Dios, que no se va a preparar en lo absoluto, sino que viene a lo que caiga, ¿no? Y no es así la cosa, hermano. Ni en el mundo es así, cuanto menos en las casas de Dios.
¿Verdad que en sus trabajos seculares hay disciplina? ¿Y hay formas de cómo hacer las cosas? Ahí las hace. Ahí no es cuestión de decir, a tales horas puede llegar, hombre. No, ahí hay hora de entrada y hora de salida. Y formas de cómo hacerlo. ¿Por qué cree que aquí no? Si el mundo pide excelencia, ¿usted cree que el Rey de Reyes y Señor de Señores no exige excelencia? Va, qué bueno que lo sepa. Entonces empecemos a trabajar en estos detalles, hermanos, líderes. Y empecemos a formar a las nuevas generaciones a través del ejemplo. Seamos personas de palabra. Que ellos vean que el evangelio es de gente de palabra, que sostiene lo que dice. Que vea nuestras nuevas generaciones de que verdaderamente hay gente que se preocupa y se prepara para presentar un servicio con diligencia, de la mejor manera posible, que no viene a improvisar. Ahí estamos capacitando a nuestras nuevas generaciones. ¿A través del qué? Viéndonos hacer cosas a nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Hay líderes que no tienen celo por las obras del Señor, hermano. Hay líderes que no les importa el guardar testimonio en sus propias vidas. No tienen celo por el Señor. Y están sirviendo. Y los hijos ven eso. Y dicen, bueno, mi papá hace esto para las cosas de Dios. Lo veo bien ungido delante del altar. Hasta habla en lenguas, profetiza, ministra con poder. Pero ahí en la casa como si fueran perros y gatos, hoy mamá. Y los hipotes están con aquella contrariedad. Bueno, ¿y cómo será el evangelio entonces? Quiere decir que en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Tipo Fiona, ¿verdad, hermano? De Shrek. En el día una ogra y en la noche una princesa. ¿Cómo es eso? O al revés la cosa, ¿verdad? De esa historia. Que me quedaban viendo de todo pensativa. Le gusta, ya veo yo. Pero así es nuestra realidad. Somos una cosa acá y afuera somos otra. Nuestros hijos ven eso, señores. Usted como líder, preocúpese por dar buen testimonio en la calle, hombre. Si no, van a repetir ese patrón de conducta a sus discípulos. Van a decir, no, hombre, ese sí es mi líder, irresponsable, respondón, improvisado, no se preocupa por hacer las cosas con excelencia, lo veo todo desmerecido, no anda presentable. Así van a ser esos discípulos. ¿Me escucha? Por eso es importante que le enseñemos a las nuevas generaciones la forma correcta de presentarse ante Jehová y asegurarnos que van a ser dignos representantes del reino de Dios en aquellos días cuando faltemos nosotros los viejos. Pero la responsabilidad está en nosotros ahorita, señores. ¿Me escucha? Gente adulta, la responsabilidad es con nosotros. Formemos bien a estas nuevas generaciones para que cuando crezcan sean siervos del Dios Altísimo, dignos representantes del reino, que den frutos de arrepentimiento. No nos ahoriguemos a una generación impía. ¿Por qué? Porque nosotros no la estamos educando de una forma correcta. Tengamos mucho cuidado con eso, amado. Cuando nosotros tenemos esa contrariedad, ¿no? No tenemos palabras, somos improvisados, no nos importa el testimonio. Pues estamos sirviendo, pero estamos sirviendo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y el servicio a la manera de Dios, yo me he fijado que está resumido en 2 versículos bíblicos. Y allí en Timoteo. Primera Timoteo 4:12 dice, fíjese bien, en lo que se reduce el servicio a Dios, en lo que se reduce el carácter cristiano, sé ejemplo. Sé ejemplo. En esto se reduce el servicio a Dios, en ser ejemplo.
No solamente de venir, hermano mío, y presentar una ofrenda o presentar un servicio, sino de que usted sea un ejemplo para los demás. ¿Sea ejemplo en qué? De los creyentes en palabra, lo que les compartí anteriormente, ¿no? En conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ahí se resume el servicio a la manera de Dios, en ser ejemplo. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, esfuérzate, trabaja en presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí se resume, yo hallo que en esos 2 versículos se resume la manera de Dios de cómo yo debo de servirle a Él y a su pueblo, siendo ejemplo en todas las áreas de mi vida. Siendo así, yo soy coherente con la palabra y tengo solvencia moral de poder pararme y hablar, y al mismo tiempo tengo la seguridad de que estas nuevas generaciones van a repetir mi patrón de conducta, porque yo he sabido dar un buen ejemplo. Y eso es lo que hemos sido llamados, hermano, precisamente a dar. Buen ejemplo y hacer las cosas con diligencia. Pero lo más preocupante, hermano, es que cuando actuamos así, a nuestra manera, servimos a Dios a nuestra manera, porque no nos enseñaron a ser responsables, porque no nos enseñaron a ser disciplinados. Quizás usted, líder, está repitiendo la actitud de sus papás, de sus padres, ¿verdad? Que ya no están, pero así fueron ellos. Y usted está repitiendo ese patrón de conducta. Pero aquí nos estamos dando cuenta cuál debe de ser, y alineémonos a lo que la palabra dice. Y no repitamos patrones de conducta negativos, ¿les parece? Pero lo más preocupante, hermano, es que estas personas, aún así con todas estas actitudes negativas, están sirviendo a su manera, pero están sirviendo para hacer tropezar a otros. ¿Qué estaba sucediendo con aquel pueblo que están viendo las actitudes de los hijos de Elí? Que eran muy abusivos, que no respetaban las ofrendas. ¿Qué es lo que estaba provocando en el pueblo? Que dejaran de ofrendar, que dejaran de adorar a Jehová. Y ellos se abstenían de hacerlo y decían: yo, ¿para qué voy a ir? Si ahí se abusa, si esos hombres son impíos, ¿a qué voy a ir? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Esos sirvientes, esos siervos estaban siendo tropiezo para sus generaciones. Ni entraban ellos, ni estaban permitiendo que otros entraran. ¿Usted quiere ser así? Ojalá que no, hermano. Dios no quiere que seamos tropiezo para aquellos que quieren acercarse a Dios. ¿Me escuchó? Y que ellos pierdan el interés de cómo deben de presentarse ante Dios por causa de nosotros. Allá en Romanos capítulo 12 versículo 1 tenemos la forma como yo debo de presentarme ante Jehová. Pero hay muchas personas que se abstienen de hacerlo. ¿Por qué? Porque sus líderes no lo hacen, no lo están haciendo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Mire, ¿cómo yo debo de presentar este cuerpo al Señor? ¿Cómo yo debo de venir a los atrios del Señor? ¿Cómo yo debo de presentar ofrenda a Dios? No a mi manera, sino a como está establecido en Romanos 12:1. Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivo, santo, grato, agradable para Dios. Pero cuando la gente ve que en los líderes no están presentando sus cuerpos de esa forma, ¿usted cree que ellos lo van a presentar? No. Y ahí, repito, estamos repitiendo el patrón de conducta de los hijos de Elí. Somos tapones, ni entramos ni estamos dejando que otros entren. Porque ya le digo, aquella generación estaba absteniendo de adorar a Dios.
Y aquí hay mucha gente que igual se abstiene de venir a nuestras iglesias. ¿Por qué razón? Por el mal testimonio de sus feligreses. Hay mucha gente que se abstiene de presentar ofrenda a Jehová. Y no me estoy refiriendo a aspecto económico, no me malentienda. Estoy hablando de la vida del creyente. ¿Me escucha? En cuanto a servicio, comportamiento, toda su vida. Hay gente que no lo hace precisamente por eso. Porque tienen al frente de esa congregación, hermano, a personas, a líderes que no están comprometidos con la palabra, sino que están sirviendo a Dios a su manera. Así que mejor ellos se mantienen indiferentes y no se involucran en nada. ¿Se da cuenta lo delicado de esto? Y peor aún, hay quienes que se abstienen, pero hay otros que sí se acercan, pero repiten el patrón de conducta de esos líderes. Y eso es lo peor que puede suceder. Y eso es lo que tenemos que evitar, amada iglesia. ¿Me escuchó? Que las personas que se acerquen y presenten ofrenda lo hagan de la forma correcta, porque nos ven a nosotros haciéndolo de la forma correcta. Así que cuídese usted. Nosotros los líderes tenemos que cuidarnos, hermano. Debemos de cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida. Es una misión bastante, muy fuerte, hermano. Yo le digo que no es fácil. Pero ¿qué podemos hacer? Este es el compromiso que se ha adquirido ante Dios. Y lo más serio es que viene una generación que, si queremos guardar su corazón y que repitan correctas actitudes, empecemos a hacer lo correcto también nosotros. ¿Me escucha? En Hebreos 13:7 dice así la palabra: acordaos de vuestros pastores o líderes en general, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. ¿Se da cuenta cuál es la responsabilidad de los líderes? Ser ejemplo. Ser ejemplo para que la nueva generación te imiten a ti. Pero no te imiten en lo malo, te imiten en lo bueno. Por eso es que tenés que formarte. Tú debes ser el primero que ame palabra de Dios. Si somos irresponsables, pues hay que aprender a ser responsables, porque Dios quiere gente responsable en su viña. Gente diligente, no gente perezosa. ¿Me escucha? Todo eso está contemplado en la Escritura, ¿sí o no? Que debo de ser fiel a lo que se me ha comisionado, que no debo de hacer las cosas de una forma mal hecha. No, yo debo de trabajar en lo posible, en lo que mi capacidad tiene, ¿no? Lo mejor para Dios. Y no venir a improvisar, porque la gente se fija. Entonces yo quiero gente, hermano, que gente que imite precisamente cosas buenas. Dios quiere eso. Que los líderes hagan cosas buenas para que las nuevas generaciones lo imiten. Que usted se preocupe por estudiar palabra de Dios y la aplique, porque haciéndolo usted va a tener una generación que va a seguir sus pisadas, porque ahí lo dice en su palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Está quedando claro esta situación? Para terminar, hermano, repito, no debemos de servir para hacer tropezar a los demás, porque si lo hacemos, vamos a condenar a nuestra generación a la pérdida de destinos divinos para con ellos. ¿Qué sucedió con los hijos de Elí? Murieron. ¿Y qué sucedió con la gente que estaba alrededor de los hijos de Elí? Murieron. Primera Samuel 4, con esto termino. Primera Samuel 4:10, por favor. Mire el resultado. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hermano. Hay una ley de causa y efecto. Hay un efecto. Siempre hay una cosecha después de una siembra. Siempre. Entonces, si se procede de esta manera, de una forma irresponsable,
lo que me espera es que yo voy a truncar mis propósitos y destinos divinos antes de tiempo. Y voy a condenar a la generación a ser truncados también en sus destinos y propósitos divinos. Mire lo que dice 1 Samuel 4, 10, 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue ¿qué? Vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel ¿cuántos? 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas. Los sacerdotes se fueron a una guerra, hermano, ¿verdad? Que convocada por los enemigos, por los filisteos. Y usted ya conoce la historia. Estando en el campo de batalla, Dios no les dio la victoria porque no estaban viviendo vidas piadosas. Si queremos tener victoria contra el adversario, debemos de vivir en santidad, hermano. El pueblo lamentablemente no estaba viviendo en esa situación. Para empezar, sus líderes y por consiguiente el pueblo. Y miren los resultados. Alma que peca, ¿qué pasa? Muere. La paga del pecado es ¿qué, hermano? Es muerte. Por eso le digo, tengamos mucho cuidado de no condenar a estas nuevas generaciones a una vida, hermano, sin compromiso con Dios. Hacer las cosas a su manera, porque tarde o temprano Dios les va a pasar factura, o mejor dicho, las consecuencias de sus errores le va a pasar factura, y no va a ser una buena factura. Vamos a terminar mal, hermano. Y créame que como pastor no quiero que esta congregación termine mal. Yo no quiero que usted termine mal, hombre. Ni mucho menos sus hijos terminen mal. Mi trabajo es formarlos a ustedes y a los hijos de sus hijos. ¿Me escucha? Para garantizar una generación piadosa para Dios, que le sirve a Dios de la forma correcta, no a nuestra manera, sino con excelencia, en lo poco y en lo mucho que estoy, pero hacerlo de corazón. ¿Me escucha, hermano? Con compromiso, con disposición. Y cuando los hijos ven eso, créame que van a repetir ese patrón de conducta, que va a ser coherente con lo que usted dice y hace. Y el hijo va a decir, así es la forma como yo debo de servir a Dios, porque mi papá me lo está demostrando, con la forma en la cual él está sirviendo, con la forma como se comporta con mi mamá, con la forma como se comporta con sus hermanos, con la forma como se comporta con el vecino, con la forma como se comporta con sus empleados o con los cuales está sirviendo, trabajando. Amén, iglesia. Así que yo le digo, sirvamos para no hacer tropezar a otros. Sirvamos bien y que nuestro servicio verdaderamente sea para inspirar a las nuevas generaciones a un trabajo de excelencia para nuestro Padre. Yo quiero orar por los líderes en este momento. Quiero que por favor los líderes vengan para acá. Todos los líderes de los diferentes ministerios, vénganse rapidito para aquí al altar. Quiero orar por ustedes en este momento, porque repito, este sermón fue para nosotros, hermano. Fue para nosotros. Así que véngase, todos los líderes de los demás ministerios, pasen aquí al frente, por favor. Quiero orar por ustedes. Vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Oh, te damos alabanza, Padre, te damos gloria, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, bendecimos. Todos los servidores, vénganse. Vénganse, vénganse también. Aleluya, no solamente el coordinador, véngase también usted. Aleluya, solamente dejan una persona ahí. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Padre, te damos alabanza, te damos gloria, te damos honra. Padre, aquí estamos delante de tu altar, Señor, muy conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos con este pueblo que tenemos atrás de nuestro Padre. Señor de la gloria, estamos conscientes, Padre mío, que sobre nosotros cae una grande responsabilidad.
Primeramente tenemos que prepararnos, tenemos que amar la instrucción, tenemos que amar el hecho del poder conocer más profundamente qué es lo que Jehová quiere, qué es lo que tú quieres en cuanto al servicio que presentamos delante de ti y la forma como debemos de comportarnos. Señor de la gloria, ayúdenos. Nosotros como líderes, Padre mío, ayúdenos. Queremos servir, pero no para tropiezo de los demás, no para tropiezo de aquellos que nos siguen a nosotros. Queremos servir, pero para dejar huella de bendición a otros, para que otros imiten nuestra conducta, nuestra fe. Padre eterno, ayúdanos. Erradica de nosotros cualquier cosa mala, Padre, que pueda haber en nuestro corazón. Una fe no fingida, una fe fingida. Líbranos de tal cosa, Padre. Una apariencia de piedad. Líbranos de tal cosa, Señor. Padre de la gloria, ayúdenos. Ayúdenos, 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 Cordero Santo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros. Podamos ser instruidos en tu palabra y amar esa instrucción, y que a medida que nos exponemos a ella, nuestro carácter sea perfeccionado, nuestro servicio sea perfeccionado. Que a medida que nos exponemos a tu palabra bendita, podamos crecer en gracia, en conocimiento tuyo, Padre mío. Ayúdenos, Señor, ayúdanos, Padre. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. No queremos ser de esa clase de servidores que hacen tropezar a otros como lo hacían los hijos de Elí, Señor. Que ciertamente estaban sirviendo, pero su servicio estaba haciendo tropezar a otros que querían entrar. Querían entrar, Señor. Oh Padre de la gloria, líbranos de tal cosa. Que podamos ser puentes, no tapones, Padre. Que podamos ser puentes para otros, de conducirlos, Padre mío, hacia ti, Señor, a un compromiso vivo y genuino contigo. Y no alejarlos de tu voluntad, y no alejarlos de tus propósitos, Señor. Padre, en esta hora que estamos como líderes de esta congregación, al frente de ti pidiendo tu ayuda. No podemos hacerlo, Señor, solo. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu orientación, necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé su fuerza y su gracia. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos frente a tu altar pidiendo tu ayuda, pidiendo tu ayuda y pidiéndote perdón si hemos estado sirviendo de una forma equivocada, si hemos estado sirviendo de una mala forma, Padre, por una mala educación que hemos recibido. Pues en esta hora ayúdeme a enderezarme, Señor. Que a través de tu palabra yo me alinee y empiece a servir a tu manera. Que yo borre esos patrones de conducta heredados de mis generaciones pasadas, que quizás así sirvieron de una forma equivocada, y ese mismo patrón estoy repitiendo, Señor. En esta hora yo renuncio a ese patrón de conducta y me alineo a la verdad, me alineo a tu palabra, Señor. Y en base a ella quiero servir, y en base a ella, Padre de la gloria, quiero ser de bendición para otros. Quiero ser de inspiración para otros. Que mi servicio redunde en que las generaciones que vienen sean dignos representantes de tu reino, Padre. Padre de la gloria, que estamos como líderes. Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Ayúdenos, ayúdenos. Yo voy a pedir a maestros del CCDL que por favor pasen también. Aleluya, 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 aleluya. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, toma control, Señor amado. Nosotros que somos llamados a educar también, Señor,
a las nuevas generaciones, que lo hagamos con compromiso, que lo hagamos con tenacidad, con esmero, con pasión. Pero más que eso, Señor, que lo llevemos a la práctica, que el conocimiento lo llevemos a la acción, Señor. Que podamos ser educadores que no solamente hablan de Biblia, sino que viven tu palabra, hacedores de tu palabra. Padre eterno, aquí estamos todos los que somos llamados a formar carácter, a los que estamos llamados a formar a los futuros siervos tuyos en los años por venir, si es que tú así lo quieres. Padre eterno, que tengamos la seguridad que al faltar en nosotros, la generación que nos va a presidir va a ser una generación que te alabe con temor y con temblor, que va a hacer las cosas no a su manera, sino a tu manera, porque así fueron instruidos, Padre, porque así fueron educados, Señor. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Padre. Todos los que formamos parte de este altar, Señor, y que compartimos palabra, los que están en las aulas enseñando, los que están presidiendo diferentes ministerios. Padre de la gloria, ayúdenos, que podamos ser alineados a través de tu palabra y que a través de ella este carácter vaya formándose a tu imagen, Señor, y vayamos mejorando día tras día, Padre. Que a través de tu palabra yo pueda presentar un servicio con excelencia, con disciplina, con esmero, con pasión. Padre de la gloria, ayúdenos, ayúdenos, que tanto nuestra conducta como nuestro obrar, nuestro servicio sea aprobado delante de ti, Padre. Y aquí estamos, Señor. Examina nuestro corazón y observa, Padre. Mira si hay en nosotros algo malo y exponlo. Que tu Espíritu Santo redarguya en esta hora, Padre. Que tu Espíritu Santo exhorte nuestras conciencias y traiga convicción de pecado y nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la confesión, nos lleve al arrepentimiento y nos lleve a apartarnos del mal, para continuar un camino derecho, Señor. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, bendice este cuerpo de líderes. Oh Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, bendice este liderazgo, bendice este liderazgo, Padre, guarda este liderazgo, que fluye en el temor y devoción hacia ti, Padre. Que amen la instrucción, que aprovechen la instrucción, porque como bien dice la Escritura, tu palabra nos hace sabios para esta vida, Padre. Tu palabra nos hace sabios para enfrentar los desafíos que constantemente enfrentamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Bendice estos líderes, bendice estos líderes, bendice estos líderes, incluyéndome, Padre. Yo te necesito, Padre. Te necesitamos, Señor. No podemos hacer esto si tú no estás presente. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos esa unción fresca y bendita cada día. Oh, soberano Padre, guárdanos de tropiezo, guárdanos de caída, guarda nuestras vidas. Que podamos ser perfeccionados a medida que nos exponemos a tu palabra, para que la gente que está detrás de nosotros pueda seguirnos de la forma correcta, Padre. Pueda imitar esa conducta piadosa, pueda imitar esa forma de servir con compromiso, con pasión, con fervor a Jehová. Que no es solamente mera teoría la que escuchan, sino que cada líder pueda ser un ejemplo digno a seguir por parte de aquellos que presiden. Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido en esta hora. Yo te lo pido en esta hora, que nos ayudes. En el nombre poderoso de Jesús. Que así sea, Padre.
Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.